Pelear contra la sombra, luchar con la pareja. En un famoso mito griego sobre el romance, Eros le insiste a Psique que le haga el amor en la oscuridad. Al igual que Eros, muchos quieren permanecer ocultos cuando las pasiones desatan las riendas del control del ego. Desean conocer al otro, pero no que se los conozca a ellos. Hacen preguntas indagatorias, pero dan respuestas a medias. De miles de formas distintas se esconden de las miradas y evitan la vulnerabilidad. Se disfrazan con ropas demasiado holgadas y una persona estrecha. Se esconden tras adicciones sórdidas y hábitos clandestinos. Sin embargo, de la mano de la necesidad urgente que tiene el individuo de conocer al otro y la negación a que se lo conozca, viene el deseo inverso, la urgencia porque se lo conozca y la negación a ver. Al igual que Psique, quizá se abran, pero se dejen los ojos cerrados, consciente una ceguera temporaria que permite dar amor a otros, que son desconocidos, que no son lo que parecen y se vuelven extraños a la luz del día. Al igual que Psique, el individuo sigue a Eros, dios del amor, y cuando se enciende una vela en la oscuridad, sorprende la alteridad de ese otro. Por eso la divinidad del deseo se la llamó Eros, dulce y amargo a la vez. Con la dulzura del amor se evoca la amargura de la sombra. Y el deseo, que parece un amigo íntimo, se convierte en un enemigo hostil que despierta añoranza, envidia y hasta odio. El individuo desea estar completo, una unidad mayor que se origina en el encuentro con el amado, su otra mitad. Eros, el deseo arquetípico, lo hace buscar algo que no está. Se organiza el deseo alrededor de esa ausencia radiante. Pero de todas formas, el individuo quiere fundirse en el amado para encontrar en él o ella la parte que le falta y perderse en el paraíso del amor eterno. Jung habló sobre esa búsqueda universal del alma humana. El alma no puede existir sin su otra mitad que siempre encuentra en un tú. La integridad es una combinación del yo y el tú, que a su vez se revelan como parte de una unidad trascendente cuya naturaleza se entiende solo simbólicamente. Sin embargo, cuando el Dios despliega las alas, nos ciega a la realidad de lo que sucede. A través de las historias de muchas parejas, vamos a ver cómo el romance nos lleva por callejones oscuros hasta el encuentro con el otro, el extraño que aparece en los momentos más íntimos de nuestra vida para sabotear los sentimientos de familiaridad, seguridad y amor que tenemos. Vamos a demostrar también que el trabajo con la sombra puede transformar las consecuencias dolorosas de la ceguera romántica para que los ojos, ciegos por culpa de la persona fabricada, vean más profundamente dentro del alma. Gracias a un análisis de las relaciones desde el romance hasta el matrimonio, en el contexto de las necesidades ocultas de la sombra, finalmente se puede pasar de la pelea de la sombra contra el otro al baile de la sombra con el amado. Se puede romper el velo de la proyección ilusoria y ver a la pareja con una percepción clara. Entonces se descubre que el amado es tanto la solución como el problema. El amado es la respuesta y la pregunta que hay que formular una y otra vez. ¿A quién nos pasamos amando toda la vida? El encuentro con el otro. Las proyecciones pegan en el blanco. Cuando dos personas se encuentran y sienten una conexión mutua, se les abre el corazón como una flor. La imaginación también. Ned, un niño muy lindo, rubio, de ojos celestes y 5 años de edad, estaba en la plaza con sus padres jugando, cuando se le acercó una chica de la misma edad que le dijo: «Eres igualito a John Smith, el de la película Pocahontas». Ned sonrió y se le hinchó el pecho. Entonces les contó a sus padres que tenía una novia nueva.
La proyección empieza desde muy temprano. La vemos como un proceso natural e inevitable, no como un problema patológico que hay que eliminar o un síntoma que debe curarse. A través de la proyección, la mente consciente emite rasgos positivos y negativos y los atribuye a otros. Así es como los hace conscientes. Debido a que el inconsciente, por definición, está oculto, como el lado oscuro de la luna, tenemos que descubrir la manera indirecta de echarle un vistazo, y la proyección es la primera forma. Rob, un arquitecto de alrededor de 40 años que está casado con su segunda esposa desde hace 10, recuerda cuando conoció a su primera esposa en una proyección romántica automática. Entré en el área de dormitorios de una universidad y vi una chica rubia sentada en un sillón, con calcetines cortos y mocasines en los pies. Ella movía las piernas al ritmo de una canción de Simon y Garfunkel. Me le acerqué y le dije que algún día íbamos a casarnos. Me contestó que estaba loco, pero 2 años después estábamos casados. 5 años después, divorciados. Carrie describió su primera cita con Vince, que había llegado en una moto con botas de cuero negras y una chaqueta. Desde el balcón de su casa, Carrie pensó: llegó mi Romeo. La proyección es como una flecha invisible que se arroja. Todos tenemos una especie de aljaba con flechas colgada del hombro. Cada tanto se dispara una flecha en forma impredecible y decimos algo desagradable o nos enamoramos. Cuando nos damos vuelta para ver de dónde salió la flecha, la aljaba se esconde. Si el destinatario de la flecha tiene un punto débil para recibir la proyección, la absorbe. Por ejemplo, si proyectamos la rabia sobre una pareja insatisfecha, o los poderes de seducción sobre un extraño muy atractivo, le acertamos al blanco y se adhiere la proyección. Desde ese momento, el que envía y el que recibe la proyección quedan unidos en una alianza misteriosa, que se percibe como pasión erótica, rechazo intenso o envidia insoportable. Julia, una mujer de 29 años, delgada pero fuerte, chef en una casa de pastas, contó, casi sin aliento, que había conocido al hombre de su vida hacía 2 semanas. No sabía nada sobre ese hombre, pero por la apariencia y el tono de voz de él, estaba segura de que al fin de ese año se iban a casar. El terapeuta le pidió que escribiera algunas líneas sobre la experiencia interna que había percibido cuando lo vio por primera vez. Los ojos de ella buscan lo adecuado, la coincidencia entre el mundo de él y el suyo propio, las líneas paralelas, las esquinas niveladas, los bordes unidos perfectamente. Ella busca lo adecuado, la malla, el tejido que lo une a él con ella. Lo vio en un segundo a través del cuarto vacío de paredes blancas. Lo vio con cada parte de su propio cuerpo, que gritó con lo adecuado. Su cuerpo la llevó hacia él, inexorablemente, sobre un vector de un solo sentido, sin vuelta atrás. Él estaba sentado esperando. El cuerpo de ella se le sentó al lado y empezó a latir. El aire que los separaba parecía espeso, resonante, palpable. Lo adecuado gritaba desde cada célula de ella. Ella lo miró a él a los ojos y dijo con voz lenta: «¿Hace tanto tiempo que te espero?» Él asintió con la cabeza y dijo con voz lenta: «Ya lo sé». Lo adecuado sonrió desde las células de ella. Nada la había preparado para ese momento. Ya estaba lista. Quizá nos preguntemos por qué se arrojan esas flechas a los demás. El poeta Robert Bly lo dice con esta metáfora: cuando somos muy chicos tenemos una personalidad de 360 grados, que irradia energía en todas las direcciones. Pero los adultos que nos rodean no soportan tanta exuberancia. Por eso, producto de su disconformidad, nos traicionan, sin intención, pero a la vez sin remedio, y nos avergüenzan y humillan por tener ciertos sentimientos,
como la vulnerabilidad o ciertas conductas como la competencia, que entonces aprendemos a ocultar. Desde que somos niños, nuestros maestros nos retan por otras conductas, como el soñar despiertos, y los sacerdotes nos imponen una culpa espantosa por los sentimientos sexuales que tenemos. Esas partes del alma que negamos, el enojo, la depresión, los celos o el resentimiento, el ser intelectual o sensual, las habilidades atléticas o artísticas, se exilian en la oscuridad. En consecuencia, el círculo completo de energía que era nuestro derecho de nacimiento se corta a pedacitos, por lo que solo queda una fachada delgadita y apropiada para presentarse al mundo. Cuando empezamos a salir en citas, como una parte natural del desarrollo, la sombra sale a buscar en los demás los rasgos que perdió en un intento por recuperar todos los aspectos de la personalidad, el oro del lado oscuro. Al igual que Bones, el médico de Viaje a las Estrellas, que hace un análisis muy sofisticado del ADN de sus pacientes en unos segundos durante el primer contacto que tiene con ellos, la sombra busca un amor adecuado para encontrar a la persona correcta. Cuando encontramos el romance y nos enamoramos, muchas veces la imagen fantasiosa, inconsciente que tenemos del otro, se compone de cualidades familiares de nuestros padres, que heredamos a través de la identificación y de rasgos que dejamos de lado y quedaron confinados a la sombra por la represión. Cuando sentimos una conexión armónica con otro individuo, una sensación de familiaridad o resonancia aparentemente mágica, lo adecuado, una parte de nosotros empieza a creer que puede hacerse. Sin que lo sepamos, la sombra trata de recrear modelos de relaciones de la primera infancia con una misión secreta: curar viejas heridas y sentirse amada. Esa proyección inevitable de la infancia constituye la primera etapa del romance, una especie de fusión que a veces produce la sensación de estar viviendo dentro de un cascarón, un lugar cerrado dentro del que la pareja se siente nutrida y contenida. Como dos pollitos dentro del cascarón se alimentan el uno al otro con amor, que acelera el crecimiento de los dos. Muchas veces se disuelven amistades porque los amantes creen que entre ellos se cubren mutuamente las necesidades y se satisfacen los deseos. Pero un día, inevitablemente, se rompe el cascarón y la relación fracasa. Las viejas reglas, muchas veces no explícitas, que antes daban seguridad: eres lo único que necesito, o yo soy el que paga siempre, por eso vamos a tener sexo cuando yo quiera, o tú eres el que lleva los sentimientos por los dos, ya no se aplican y los amantes se enfrentan con una crisis de compromiso. Una vez roto el cascarón, no pueden volver a juntarse los pedacitos. Quizá lo intenten, pero no es posible porque ya entraron en una etapa nueva de la relación. Ya están demasiado desarrollados para permanecer fusionados. Si los amantes no saben que esa es una crisis natural de desarrollo, la relación se acaba y ellos inevitablemente buscan recrear esa condición de protección dentro del cascarón con su pareja siguiente. Pero si logran negociar reglas nuevas que les den una mayor individualidad y autenticidad, los amantes pueden salir a jugar al gallinero, un espacio psíquico más amplio para la expansión de la individualidad y la marcación bien clara de límites, y al mismo tiempo seguir siendo una pareja. Así vuelve a empezar la relación. ¿Cuáles son los rasgos suyos que tiene su amante y crean la atracción inconsciente entre ustedes dos? ¿Qué es lo que le da a usted y qué podría volver a ubicarse dentro del cofre de su tesoro? ¿Cómo influiría eso en la forma en que vive usted? La compensación del otro. Dos mitades forman un entero. Así como ponemos proyecciones sobre los demás, también llevamos las de los demás. Algunos suelen atraer hacia sí cierta clase de proyecciones. La sombra de quien recibe una proyección también está tratando de curar
viejas heridas mediante el intento de que se le preste atención, se le adore y se le respete. Pero tanto el que recibe como el que arroja la flecha de la proyección pagan un precio muy alto. Que se los vea a través de la proyección no significa que se los vea con autenticidad. Por ejemplo, las mujeres que llevan la energía de Afrodita cuentan sobre el dolor que les produce el que se las convierta en un objeto, que se las tome como una imagen de la belleza y que otras mujeres las envidien. A nivel del alma muchas veces se sienten ignoradas e incomprendidas. Los hombres a quienes se elige por la atracción sexual del tipo de Adonis, que irradian o por el dinero y el poder que tienen, también se preguntan si se los considera como objetos o se los ve en su autenticidad. La meta de integridad que busca la sombra en la nueva pareja explica la atracción de los opuestos, optimistas y pesimistas, personas que buscan contacto y otras que buscan distancia, extrovertidos e introvertidos, artistas y científicos, pragmáticos y espirituales, todos se buscan para formar una unidad entera. Así, a través de la división implícita del trabajo, muchas parejas funcionan como una sola persona, intercambiando puntos fuertes y débiles con el otro durante un periodo de compensación. En algún momento tal vez descubran que justamente esos rasgos que le atraían del otro, parte de la solución de la sombra, se convierten en los que menos les atraen, parte del problema. Al que antes parecía tener tanta fuerza y autoridad, se lo empieza a ver como un monstruo de poder. La que parecía tan sensible y cariñosa se vuelve demasiado sensible y dependiente. Ciertamente, como hemos rechazado esas cualidades en nosotros mismos, en algún punto nos molestan en el otro. Sin el trabajo con la sombra no puede evitarse la pelea con la sombra. Como el individuo rechazó sus propias cualidades en el otro, surgen peleas dolorosas y repetitivas, que sin remedio provocan sufrimiento, enojo y hasta separación. Al defendernos del dolor, también nos escudamos del amor. Pero gracias al trabajo con la sombra, un individuo puede redescubrir en las proyecciones los rasgos propios que había rechazado y aprender a iniciar un romance con ellos. De esa forma, la fuente del conflicto se transforma en la fuente de la oportunidad. La relación se convierte en un medio para encontrar oro en el lado oscuro dentro de nosotros mismos y de la pareja. En consecuencia, el otro, al que se percibía como un enemigo, se vuelve un aliado de nuestra alma, y la relación se hace más profunda. Pero pueden surgir otros problemas. Cuando uno de los dos integrantes de la pareja empieza a recuperar partes de sí mismo que había perdido, el otro ya no necesita compensarlas y por ende ya no sirve como fuente del sentido de integridad del otro. Ted, que se sentía atraído por las cualidades de Carol relacionadas con la naturaleza y los animales, al estilo de Artemisa, ahora es un excelente excursionista y ya no depende de ella para abrirse paso en lugares salvajes. Si la relación de ellos estuviera basada en la capacidad de ella y la incapacidad de él, aunque solo fuera parcialmente, se desataría un caos. Tendrían que buscar una fuente más profunda de conexión. Desde muy chica, Shirley creyó que le faltaba inteligencia y creatividad, por lo que se armó un escudo sexual para sentirse y parecer atractiva, y para compensar los sentimientos de inferioridad. Normalmente se involucraba con hombres creativos pero inalcanzables, buscando fuera de ella lo que anhelaba. A medida que fue descubriendo su voz creativa, disminuyó la atracción inconsciente que sentía hacia hombres creativos e inalcanzables. Finalmente usó menos sus poderes de seducción y más sus sentimientos auténticos para establecer contacto con los hombres. Joel, guionista de 46 años, se divorció de su mujer, ama de casa, después de 12 años de casados. Acostumbrado a la intimidad de una mujer que lo apoyaba, se asombró ante la fuerza de la atracción que sintió hacia Ellen,
una agente de bolsa de una vida claramente autónoma. Durante los primeros 6 meses de la relación representaron el mito de Dafne y Apolo. Él la atraía hacia él mientras ella lo alejaba. Cuando la relación se hizo más íntima, se encerraron en el cascarón. Joel no quería enfrentar su condición de separación e independencia e intentaba sentirse seguro mediante la fusión con Ellen. En consecuencia, ella construyó un escudo de poder y por seguridad se aferró a su condición de separación y condenó la necesidad de dependencia, tanto la de él como la de ella, como un sentimiento inaceptable. Ante todo, a él le aterraba el abandono y a ella la sensación de ahogo por la necesidad que sentía él. Enseguida esos modelos acarrearon problemas. Joel sentía que nunca iba a recibir amor suficiente por parte de Ellen, como si estuviera parado junto a un bebedero y no lo dejaran tomar agua. En cambio, Ellen, una mujer autosuficiente al estilo de Atenea, se veía asfixiada, incapaz de respirar de su propio aire. Cuando la claustrofobia emocional le llegó al límite, una parte destructiva de ella tomó una espada metafórica y lo atacó a Joel con palabras muy crueles, cortando así la intimidad en un esfuerzo por recuperar el sentido de seguridad. Cada vez que aparecía ese modelo se enfrentaban con una crisis de compromiso. De a poco, con la ayuda del terapeuta de ambos, descubrieron cuáles eran los personajes que actuaban, el que quería fusión y el que ponía distancia. Se dieron cuenta de que se habían repartido ese par de opuestos y que cada uno de ellos llevaba del otro y luchaba con la sombra del otro. Para ellos el trabajo con la sombra consistió en hacer consciente los rasgos que habían rechazado en ellos mismos. De a poco Joel aprendió a buscar un sentido auténtico de seguridad dentro de él mismo y empezó a reconocer a un personaje que sostenía la necesidad, que él había perdido, de cierta separación y distancia sana. Ya no se asustaba cuando se sentía solo ni temía ir a desaparecer. Incluso empezó a disfrutar cada vez más la soledad. Llegó un momento en que pudo decirle a Ellen que amaba y honraba la independencia de ella, aunque a él le pareciera algo sombría. En consecuencia, ella se sintió más aceptada por lo que era y no por la fantasía que él proyectaba de ella. A medida que fue permitiéndose sentirse amada, empezó a experimentar una dependencia emocional de Joel, incluso una cierta necesidad de él. Encontró a un personaje de la sombra que portaba la necesidad de intimidad de ella. Tenía terror a esos sentimientos vulnerables que había reprimido durante tanto tiempo, y a veces, cuando Joel se alejaba, le humillaba tener una sensación de dependencia. Pero la naturaleza auténtica del amor que se sentían y que iba creciendo le permitió confiar en ella misma, en Joel y en la relación. Finalmente aprendió a reconocer su propia tendencia automática a blandir la espada y levantar el escudo de poder. Por momentos volvía a caer en esa actitud y se separaba de Joel con violencia y lo hería. Entonces se recordaban mutuamente que era Atenea, no Ellen, la que había asumido el control en un intento por mandar un mensaje y trataban de escuchar la necesidad profunda que había originado esa reacción. Con el trabajo con la sombra, siguieron trayendo a la conciencia más aspectos de sí mismos y por ende pudieron aportarlos a la relación. Expusieron aspectos de la personalidad que habían negado y abrieron nuevos caminos hacia la intimidad. Después de un tiempo se dieron cuenta de que el miedo que sentía Ellen a la fusión era exactamente el lado opuesto del miedo de Joel al abandono. ¿En qué momento empieza la sombra a sabotear su intimidad? ¿Cuándo actúa el miedo a la fusión para que usted se muestre distante y reservado? ¿En qué momento el miedo al abandono lo hace ceder su voz auténtica y su independencia para sentirse seguro? Esos aspectos equivalentes que se habían rechazado, cuando se los proyectaba sobre la pareja, podían ser peligrosos porque removían sentimientos de la sombra que son tabú.
Por ejemplo, quizá en un principio un hombre se sienta atraído por la actitud abierta de una mujer hacia la sexualidad, pero después le parezca inapropiada para su esposa. Ese modelo se originaría de una división arquetípica conocida como el síndrome de Madonna y la prostituta, por el que una mujer lleva la proyección de madre, pureza, bondad y condescendencia, o bien la de concubina, sensualidad, instinto y placeres físicos. Durante las citas, un hombre tal vez se sienta atraído por la cualidad de prostituta de una mujer sensual, pero nunca la llevaría a su casa. Además, quizá crea que la madre de sus hijos debe ser pura como su madre. Debido a esa división, el hombre lamenta la pérdida del deseo sexual e inconscientemente se siente incapaz de mantener una relación sexual satisfactoria porque el sexo con la madre es un tabú. Muchas veces, esa actitud negativa hacia el sexo está oculta en las primeras citas y se hace evidente en las últimas etapas del romance o en el matrimonio. Ese modelo tiene raíces culturales en la instrucción religiosa, tanto como en la psicología masculina. Si un hombre en cuya mesa interior hay un personaje puritano, echó a la sombra su eros corporal para vivir una vida pura, en consecuencia, condena el salvajismo de Dionisio y cataloga a los demás como hedonistas, no tolerará esas energías en su pareja. Por eso seguramente busca una mujer con figura de madre, una protectora asexual de amor incondicional que supuestamente no tenga sombra. En algunas culturas donde ese modelo es la norma, los hombres buscan amantes para satisfacer sus necesidades dionisíacas sexuales. También puede suceder que a una mujer le atraiga un hombre por su carácter alegre, optimista y hasta extático. Así lo expresó Lorraine. Cuando conocí a Josh, me pareció una persona radiante y llena de energía. Parecía vivir con plenitud y no hacerse problemas por inconvenientes menores. Pero después de unos meses, Lorraine se dio cuenta de que quería que él fuera más vulnerable y ya no soportaba la energía y la actitud positiva que él asumía casi automáticamente. De hecho, llegó a pensar que él negaba normalmente los sentimientos difíciles y se defendía con un optimismo estudiado. Tras un poco más de tiempo juntos, Lorraine se dio cuenta de que él tomaba varias tazas de café a la mañana y otras tantas a la tarde. Cuando le sugirió que podía tratarse de una adicción a la cafeína, él lo negó y accedió a tomar menos café para probarle que estaba equivocada. Pero cuando le bajó el nivel de energía empezó a cansarse y a estar de mal humor y tuvo que admitir que ella tenía razón. Por su parte, ella tenía que apoyarlo cuando él estaba malhumorado o con pocas energías y pretendía que él fuera más auténtico en sus emociones. En esos casos, la pareja empieza a criticar una cualidad molesta a un personaje de la sombra en el otro. Él la hace avergonzarse por los deseos sexuales que siente ella. Ella lo critica por la falta de amplitud emocional. En consecuencia, el receptor de la proyección se siente juzgado y rebajado, como cuando era chico y su madre y su padre le provocaron la herida que originó todo. Entonces, la sombra alcanza su meta, recrear el pasado. La compensación es la solución más obvia al dilema de la sombra. Muchas parejas presentan dinámicas inconscientes más complicadas que un simple acto de equilibrio de los rasgos rechazados. En lo que las psicologías denominan identificación proyectiva, uno de los dos miembros de la pareja se identifica inconscientemente con el personaje de la sombra o la parte que el otro rechazó y lo representa. Por ejemplo, si un marido expulsa la rabia a la sombra y no revela sentimientos de enojo, quizás su mujer exprese un enojo cada vez mayor, que es la suma inconsciente del de los dos. Así como los miembros de una familia se reparten entre ellos la torta del material de la sombra, la pareja también se la reparte entre los dos. En consecuencia, uno parece muy emocionable y el otro muy racional, como las parejas formadas por una mujer muy sentimental, hija de una madre y un hombre que se centra mucho en el pensamiento, hijo de un padre, o por el contrario,
un hombre muy sensible e intuitivo, hijo de una madre, y una mujer intelectual e independiente, hija de un padre. Existen otras combinaciones. Uno es alegre, el otro tiene carácter depresivo. Uno es ordenado y el otro desordenado. Uno necesita intimidad, el otro busca la distancia. Incluso podría darse el caso de alguno que fuera alcohólico y su pareja abstemia o abstemia. Así, un proceso que en realidad es interno para los dos, se exterioriza y se convierte en un conflicto interpersonal, que origina al otro, el oponente digno, el compañero para la pelea con la sombra. Por eso, quien manda la proyección no ve en sí mismo esos rasgos, y en cambio los critica y trata de cambiarlos en el otro. El receptor, que lleva la ropa sucia que no le queda bien a la persona del que proyecta, se convierte en el problema y que necesita curarse. Desde el punto de vista del ego, el otro puede parecer impropio de alguna manera, demasiado triste, desordenado, demasiado llamativo, tímido, indulgente u orgulloso. Pero desde el punto de vista de la sombra, el amante puede parecer familiar de alguna extraña forma, como un padre o incluso la contratara de uno. Si la sombra hace su tarea, encontrará una coincidencia adecuada con una pareja. La relación recrea viejos modelos y por ende brinda una oportunidad para la conciencia. Las primeras etapas del romance están determinadas fundamentalmente por las necesidades de la sombra y forman las bases para la atracción inicial y el desarrollo de etapas posteriores y más conscientes de la relación, que se da en tiempo real con un amado, no como una repetición del pasado con un otro proyectado. ¿Quién vive en la sombra de su amante? Una prostituta, un artista, un niño desamparado, un tirano violento, un monje recluido, un espíritu libre. ¿Cómo se relaciona usted con esos personajes en su amante? ¿Con qué gestos o palabras sutiles desalienta usted la expresión de esos rasgos en su amante porque no coinciden con la imagen que usted tiene de él o ella?